Los métodos de separación de mezclas se basan en diferencias entre las propiedades físicas de los componentes de una mezcla. Dentro de estos métodos tenemos la filtración, la decantación, la evaporación, la destilación, la centrifugación, la cromatografía, entre otros. La filtración consiste en retener partículas sólidas por medio de una barrera, la cual puede consistir de mallas, fibras, material poroso o un relleno sólido. La decantación consiste en separar componentes que contienen diferentes fases. Por ejemplo, dos líquidos que no se mezclan, un sólido con un líquido, etc. Esto es siempre y cuando exista una diferencia significativa entre las densidades de las fases. La separación se efectúa vertiendo la fase superior, que es la menos densa, o la inferior, que es la más densa. La evaporación consiste en separar los componentes más volátiles exponiendo una gran superficie de la mezcla. El aplicar calor y una corriente de aire seco acelerarán el proceso de evaporación. El método de destilación consiste en separar los componentes de las mezclas basándose en las diferencias en los puntos de ebullición de dichos componentes. La centrifugación es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de diferente densidad mediante una fuerza giratoria. Adolf von Baeyer fue un químico y profesor universitario alemán galardonado en 1905 con el Premio Nobel de Química por el desarrollo de la química orgánica mediante los colorantes químicos. Baeyer es conocido sobre todo por haber conseguido en los primeros meses de 1880 y tras más de 17 años de investigación con colorantes, la síntesis del añel, más conocido como índigo, y haber determinado su estructura molecular en 1883. También investigó la cristalografía de rayos X. La cristalografía es la ciencia que se dedica al estudio y resolución de estructuras cristalinas. La disposición de los átomos en un cristal puede conocerse por difracción de los rayos X, de neutrones o electrones. La química cristalográfica estudia la relación entre la composición química, la disposición de los átomos y las fuerzas de lance entre estos. Esta relación determina propiedades físicas y químicas de los minerales. Ahora vamos a hablar de la cromatografía. La cromatografía se utiliza para separar mezclas, tal como dijimos anteriormente. Existen distintos tipos de cromatografías, como la de gases y la líquida. Dentro de la líquida destaca el HPLC, High Pressure Liquid Chromatography. En su traducción al español, cromatografía líquida de alta eficacia. Es una de las técnicas cromatográficas más utilizadas en la actualidad. El HPLC es una técnica utilizada para separar los componentes de una mezcla basándose en diferentes tipos de interacciones químicas entre las sustancias analizadas y la columna cromatográfica. En el siguiente experimento utilizaremos la cromatografía en capa fina, la cual iremos explicando a medida que avance el experimento. El objetivo del experimento es separar sustancias orgánicas por medio de la cromatografía en capa fina y también determinar cómo afectará la polaridad del disolvente al arrastre de la muestra. Los materiales utilizados en este experimento fueron tubos de ensayo. La cantidad de tubos de ensayo dependerá de cuántas muestras vamos a tener, es decir, de cuántas hojas de plantas vamos a utilizar. En este caso se utilizaron 10 hojas de planta diferentes, así que utilizamos 10 tubos de ensayo. Gradilla, pipetas de 10 ml, vasos de precipitado, varillas de vidrio o baguetas, hexano, diclorometano, placas de sílica gel, alcohol, tizas cuadradas y plumones de colores. Es muy importante, antes de trabajar en el laboratorio, tener a mano todos nuestros utensilios de seguridad. Nuestro grupo empezó trabajando con una placa cromatográfica, la cual dividió en 4 partes para hacer 4 placas iguales, en las cuales pusimos 2 placas del número del 1 al 5 y otras 2 del número del 6 al 10. Estas placas luego nos servirán para comparar los resultados de nuestras mezclas.
tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de escribir los números y cortar las placas, ya que cualquier error en el corte o dibujo de estas podrán hacer que la placa quede inutilizable. Luego de esto, recortamos nuestras muestras, que son 10 distintas plantas que nosotros hemos escogido, entre ellas el limón, que se cortan en pedazos muy pequeños, los cuales luego van a ir a un tubo de ensayo, que deben estar marcados las muestras con su respectivo número y el tubo de ensayo también con sus respectivos números y juntarlos. En el tubo de ensayo, con un gotero, echamos el alcohol y con una bayeta utilizamos la bayeta para disolver más rápidamente la muestra y obtener un resultado mucho más rápido. Es importante saber que la bayeta que se utiliza en una muestra no se puede utilizar en otra, ya que contaminaríamos el resultado. Luego de esto utilizamos los capilares que, al igual que las bayetas, no pueden ser utilizados más de una vez para no contaminar. Estos capilares se sacó de cada muestra un extracto que luego fue puesto cuidadosamente en cada una de las placas. La placa número 1 correspondía con la muestra número 1 y así sucesivamente. Utilizamos un punto solamente de la muestra para cada placa. Al igual que se hizo cuando trabajamos con los cortes de las placas, estos capilares deben ser utilizados de forma muy cuidadosa. Nosotros tuvimos algunos errores durante el experimento, así que tuvimos que realizar más de una placa por haber puesto más de un punto o menos de lo que necesitaba la mezcla. Cuando cada una de las placas esté lista, procedemos a vaciar diclorometano y hexano, que el diclorometano es polar y el hexano es apolar, y vamos a poner cada una de las placas en el... Por ejemplo, como tenemos dos placas que dicen del 1 al 5, pondremos una en el apolar y el otro en el polar para ver cómo reaccionan nuestras muestras con las diferentes polaridades, cómo sube más rápido y observar todo eso. Si nos damos cuenta, sube mucho más rápido en el diclorometano, que es el caso del polar. Como dije anteriormente, íbamos a explicar a medida que avanzaba el video de qué se trataba la cromatografía en capa fina. Es una técnica cromatográfica donde la fase estacionaria es una capa uniforme de un absorbente mantenido sobre una placa. En este caso, nosotros tenemos nuestras placas, que son las cosas blancas que cortamos. Esto se usa verticalmente, nosotros no lo tenemos 100% vertical para que se apoye, y tenemos nuestro vaso precipitado y nuestro vidrio de reloj para que esto avance mucho más rápido y sea la saturación mayor. La idea es que el eluyente ascienda, que es lo que estamos observando aquí. Nosotros inicialmente realizamos el experimento con plumones, utilizamos negro, azul, rojo y verde, como ustedes pueden ver ahora en pantalla. Esto se puede ver claramente porque cuando trabajamos con las plantas uno se da cuenta que sube como invisiblemente y es mucho más difícil apreciar qué muestra va más rápido, cuál es la polaridad de la muestra. En cambio, con los plumones se ve cómo la tinta va subiendo utilizando la cromatografía en capa fina. Nosotros, para poder ver estos resultados con plantas, tenemos que utilizar una luz ultravioleta y estar en una pieza oscura. Nosotros realizamos esta actividad, pero nuestras muestras no aplicaron resultados porque la luz no era la correcta. Lamentablemente no pudimos ver los resultados al 100%, pero si uno utiliza la luz adecuada, va a poder ver la polaridad de las plantas, qué eluyente subió más, con qué tuvieron más efecto, si con el diclorometano o con el etanol, y poder apreciar los resultados al 100% tal como lo hicimos acá con los plumones, que los resultados fueron los siguientes. Como se ve, el negro fue el que más ascendió y el verde fue como el que llegó en último lugar.